Hace muchos años, cuando Abraham Lincoln se postulaba para el Senado de los Estados Unidos con el estado de Illinois, el futuro presidente de los Estados Unidos dio un discurso en las palabras de apertura fueron las siguientes: una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Ahora, sabemos que Lincoln se refería al tema de la esclavitud que estaba dividiendo a la nación en ese momento, y sus palabras eran ciertas. Ninguna nación podría existir con tal división que amenazara su unión. Pero antes de que Abraham Lincoln pronunciara estas palabras, Jesús dijo esencialmente las mismas palabras, solo que él no se estaba refiriendo a una nación dividida, sino más bien al reino de Satanás, al reino de las tinieblas dividido. Y pronunció estas palabras en defensa de una acusación absurda hecha contra él, que él estaba aliado con Satanás, que él trabajaba para Satanás. Y leemos de esto, y la respuesta de Jesús está aquí en Lucas 11, del 14 al 28. Él contestó: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: él echa fuera demonios por el Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban que él tuviera una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una cosa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá de pie su reino? Porque vosotros decéis que yo echo fuera demonios por Belcebú. Si no echo fuera de demonios por Belcebú, ¿por quién echaría a vuestros hijos fuera a sus hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios está en los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia el palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando el hombre más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas, las cuales ha confiado, y distribuye el botín. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, derrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares ardidos buscando descanso, y al hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran, moran ahí, y han estado al final. El hombre resulta el peor que el primero. Y sucedió que mientras él decía estas cosas, las mujeres decían con una voz grande: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Y él le dijo: al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, Lucas no nos dice exactamente cuándo esto ocurrió, pero sabemos que tuvo lugar unos meses antes del arresto y la crucifixión de Jesús. Sin embargo, aproximadamente un año antes ocurrió un incidente similar cuando los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Satanás. Y por lo tanto ellos decían que estaba aliado con el diablo. Y ahora, un año después, en esta misma acusación está lanzándose contra Jesús, y es porque desde el momento de esa primera acusación satánica y ahora, la oposición a Jesús ha crecido y se ha intensificado enormemente. Y así, entre más gente se está uniendo a los líderes religiosos para concluir que Jesús era un blasfemo, que había sido enviado de Satanás desde el mismo infierno, y en lugar de Mesías enviado por el Padre en el cielo. Verá, en este tiempo los fariseos y los otros líderes religiosos de la nación habían tomado una decisión acerca de Jesús. A pesar de presenciar los muchos milagros que Jesús hizo y escuchar su profunda enseñanza, estos hombres, amenazados por su vida perfecta, con una acusación contra sus vidas hipócritas y pecaminosas, y por temor a perder el poder y la influencia sobre el pueblo de Israel, ellos tomaron la terrible y eternamente trágica decisión de creer que Jesús era satánico. Y en este pasaje expresaron claramente lo que había en sus corazones. Ellos explicaron lo que tenían dentro.
ya por un tiempo. Sin embargo, es importante darse cuenta que en este incidente ocurrió mientras la multitud de judíos estaban presenciando el milagro de Jesús al expulsar un demonio de un hombre. Y es importante que nos demos cuenta que mientras esto está pasando, una de las cosas más importantes de este pasaje es como Jesús, él habla a esta gente que le estaba escuchando esta charla entre él y los que lo acusaban, cuando les está informando de algo que ellos tenían que saber y que supieran que ellos no podían seguir indecisos acerca de él. Y aún en medio de todo esto, de lo que estaban hablando, de esta acusación blasfema, él les pide a ellos, a la gente que está en medio, que todavía estaban indecisos. Ellos todavía no estaban seguros, les está diciendo él, pero en esencia ellos dicen que no están muy seguros, que tienen que estar claros de qué es lo que tienen que hacer. Pero él viene y les dice a ellos que tienen que tomar una decisión. Y les dice en el versículo 23, el que no pueden estar neutrales en contra de él. Él dijo, el que no está conmigo contra mí está, y el que está conmigo no recoge, desparrama. Ahora, con estas palabras, Jesús está haciendo la fuerte declaración que es imposible permanecer indeciso acerca de él. No hay término medio cuando se trata de él, o a alguien está con él o en contra de él. Alguien elige ser el seguidor suyo o está tomando una posición en contra de él. Nadie puede permanecer neutral y en medio del camino cuando se trata de Cristo. No por mucho tiempo. Puede haber un tiempo breve en el que la gente parece neutral, pero tiene que tomar una decisión. Así que, amigos, eso es lo que hace este pasaje tan relevante para nosotros, porque hay muchas personas hoy en día que piensan que pueden ser neutrales hacia Jesús. Saben mucho acerca de Jesús y la Biblia. Y posiblemente puede haber sido que crecieron en una familia cristiana y han oído de Jesús, pero ellos no son completamente antagónicos hacia él y a las escrituras, simplemente son indiferentes, viven sus vidas sin mucha preocupación por sus almas. Simplemente no están interesados en Cristo o en una verdad bíblica. Ellos esperan llegar al paraíso porque ellos son gente buena. Pero Jesús lo deja muy claro al advertir a los que piensan de tal manera que nadie puede permanecer neutral con él, porque la gente que no está con él, él dice claramente, están en contra de él. Tú no puedes ser neutral, no puedes estar en punto medio. Y ahora, esto parece ser el punto principal y el propósito de esta historia, advertirnos de la imposibilidad de ser neutrales hacia Cristo. Y la forma en que Lucas presenta esta historia y su mensaje es que nos presenta tres tipos de personas en relación a Cristo. El primero de ellos, aquellos que ya habían decidido rechazarlo. Los segundos son los que aún estaban indecisos acerca de él. Y finalmente, aquellos que habían tomado la decisión de seguirlo. Ahora, esta mañana solamente tenemos tiempo de hablar del primer grupo de las personas que Lucas pone. Y la próxima vez estudiaremos los siguientes dos grupos de personas. Pero el enfoque de esta mañana vamos a hablar de la gente que ya había decidido rechazar a Jesús. El incidente que causó y provocó que los enemigos del Señor lo acusaran vehementemente de ser satánico era porque estaban sacando a un demonio que era mudo. Y así que cuando él expulsó al demonio que era mudo y cuando el demonio salió, el hombre habló y la gente estaba asombrada. Lucas dice que mientras Jesús estaba en una multitud de gente, expulsó a un demonio de un hombre que había estado mudo por este espíritu maligno. Y después de que el demonio fue expulsado de este hombre, leemos que él habló y la gente estaba asombrada. Ahora bien, expulsar demonios de individuos no era algo nuevo. Jesús había hecho esto a lo largo de 3 años de su ministerio. Incluso él había dado a sus apóstoles y a los 70 trabajadores del reino la capacidad sobrenatural de expulsar demonios.
Pero aún las multitudes se sorprendieron cuando vieron esto, porque supongo que nunca se podrá acostumbrar a ver algo tan milagroso como esto. No importa cuántas veces lo haya visto, esto parece increíble. Y ver a un hombre que había sido incapaz de usar su lengua durante quien no sabemos cuánto tiempo, por fin él puede hablar. Esto era algo increíble y la gente reconocía que era asombroso y por eso ellos se quedaron sin palabras. O algo así, como que wow, algo impresionante. Pero había algunas personas en esta multitud ese día que no se sorprendieron. Ellas eran personas que ya fueran posiblemente líderes religiosos o personas que habían creído en las mentiras de los líderes religiosos acerca de Jesús. No sabemos, nadie nos los dice explícitamente, pero lo que sí sabemos es de que aprovecharon de esta oportunidad para hablar y ofrecer su evaluación blasfema y sus acusaciones contra Jesús, interpretando su milagro como un acto de Satanás. Eso es lo que dice en el versículo 15. Y dicen ellos, pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera a los demonios por Belcebú. Ahora, estos individuos no negaron que Cristo había realizado un milagro. Era obvio que este hombre que había estado mudo con este demonio ahora podía hablar. Ellos habían atribuido este milagro acerca de un milagro que venía de Satanás, no de Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir Belcebú? Bueno, la palabra Belcebú realmente es un término derogatorio que usaba la gente en ese tiempo, que es el dueño, el jefe de los demonios. La palabra venía de un dios de los filisteos, Baal, que significa señor del estiércol, el señor de las moscas. Eso es lo que quiere decir. La gente judía usan esta palabra para expresar su desdén y desprecio hacia Baal, refiriéndose a él como Satanás. Así que al acusar a Jesús de expulsar demonios por medio de Belcebú, estaban asociando a Jesús con Satanás, acusándolo de trabajar para el diablo y de estar aliado con el mismo diablo y Satanás. O sea que el peor nombre asociado con el diablo que se les ocurrió fue esto, como lo dijo una persona que leí, una blasfemia calculada de inmensa perversidad, ya que ellos acusaban a Jesús de estar asociado con el dios del estiércol y las moscas, el mismo diablo. En realidad, esta fue una acusación más vil que se pudo haber hecho contra Jesús, afirmando que el santo Dios, el Hijo de Dios puro y sin pecado, es un siervo del epítome del mal, Satanás. Sencillamente, no hay ninguna acusación más blasfema que la que se pueda hacer contra Jesús y sin embargo, lamentablemente, esta malvada acusación no terminó en el primer siglo, porque en el Talmud, que es una compilación de los escritos de los antiguos rabinos judíos, Jesús es acusado de ser incluso un hechicero, un hombre que aprendió a usar la magia mientras estaba en Egipto y usó sus poderes mágicos para expulsar demonios y hacer milagros. Y eso es exactamente lo que los acusadores del Señor dijeron acerca de él en Lucas 11, que él era uno de los agentes del diablo que expulsa demonios con poderes satánicos y sobrenaturales. Ahora, quiero tomar una pausa aquí y tomarme un momento para abordar algo que es críticamente importante para que ustedes lo entiendan y que muchos de los creyentes posiblemente no lo entienden o se sienten confundidos acerca de esto. Y esto es lo que la Biblia dice que es el pecado imperdonable, que es un pecado que Jesús dijo que no será perdonado. Como lo mencioné hace unos minutos en Mateo 12, leemos algo muy similar de lo que nos está diciendo Lucas en este capítulo 11. Eso pasó un año antes de esto, en lo cual los fariseos estaban acusando a Jesús de que estaba relacionado con Satanás. Pero al reaccionar a esa acusación en Mateo 12, Jesús dijo unas palabras a los fariseos que han preocupado a muchos cristianos a lo largo de los años. Él les dijo que habían blasfemado contra el Espíritu Santo
y que este pecado era imperdonable y que lo cual es que nunca sería perdonado. Esto es lo que dice Mateo 12 del 31 al 32. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu el Espíritu Santo no será perdonada, y a cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, a lo largo de los años, estas palabras han preocupado a muchos cristianos porque temen que en algún momento puedan haber cometido la blasfemia del Espíritu Santo, y por lo tanto ellos temen que Dios no los va a perdonar. Algunos se han imaginado que son culpables de este pecado porque en algún momento han pasado o han cometido un acto de inmoralidad increíble. Así que ellos nunca van a ser perdonados porque ellos creen que ellos han blasfemado contra el Espíritu Santo. Otros han sentido que Jesús se estaba refiriendo a un estilo de vida de comportamiento decadente, y es que por eso se han condenado a sí mismos, que por la forma en que solían vivir, ellos nunca van a poder ser perdonados. Incluso ha hecho que algunos cristianos se abstengan de criticar cualquier cosa que pueda interpretarse como un cuestionamiento de la obra del Espíritu Santo, ya sea algún error doctrinal en un movimiento carismático o la experiencia personal de alguien, porque temen que podrían estar condenando la obra del Espíritu Santo y por lo tanto ellos serían culpables de blasfemar contra el Espíritu Santo, lo cual es imperdonable. Escuche, si esto es lo que usted teme, permítame asegurarle que la blasfemia del Espíritu Santo no tiene nada que ver con criticar las enseñanzas o experiencias no bíblicas. Estas cosas deben de ser criticadas. Absoluto. O sea que no tenga miedo de eso. Tampoco la blasfemia del Espíritu Santo tiene nada que ver con un pecado de una inmoralidad grosera o un estilo de vida decadente. No tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿cuál es la blasfemia del Espíritu Santo de la que Jesús estaba hablando? Bueno, en primer lugar, usando un pensamiento sensato, podemos deducir en nuestro texto que la blasfemia del Espíritu Santo no tiene nada que ver con una inmoralidad muy fuerte o cualquier forma de comportamiento similar. Les recuerdo que el contexto de este versículo es que Jesús le está diciendo específicamente a los fariseos que habían cometido este pecado en particular. Sin embargo, los fariseos no eran culpables de ningún acto grave de inmoralidad o pecados tales como la embriaguez, asesinato o prácticas ocultas. Estos hombres eran en realidad ciudadanos sobresalientes y observadores meticulosos de su religión. Sin embargo, Jesús dijo que habían cometido un pecado tan grave que nunca sería perdonado por Dios. Y para resaltar cuán grave es este pecado en particular, Jesús dijo que todos los demás pecados y blasfemias serían perdonados. Es decir, por supuesto, si había arrepentimiento y fe en él, pero la blasfemia del Espíritu no sería perdonada. Es decir, todo pecado atroz imaginable, incluido el pecado de blasfemia, que significa es hablar intencionalmente contra Dios. Eso será perdonado, excepto el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. De hecho, Jesús llegó a decir que incluso el pecado de hablar en contra de él era perdonable. Pero fíjese lo que dijo en Mateo 12:32. Escuche lo que dijo bien. Cualquiera que hable en contra del Hijo del Hombre será perdonado. Ahora, esta es una verdad muy importante, porque hay que saber que hay muchas personas que han blasfemado a Dios en general y a Jesucristo en particular. ¿Correcto? Algunos de nosotros posiblemente lo hemos hecho aquí. Aquellos que fueron salvos más tarde en la vida, antes de ser convertidos, pueden ser que hayan hablado amargamente contra Dios, lo pudieron haber maldecido en su angustia y dolor, culpándolo de que era cruel e injusto y pensamientos de ese tipo.
Y en cuanto a Cristo, no necesita que yo lo convenza de que ha sido el objeto de las palabras más injuriosas de la historia de la humanidad, acusado de ser mentiroso, un engañador, un hijo ilegítimo, incluso un loco. Y en algunos tiempos recientes ha sido blasfemado y estar acusado de tener una relación amorosa secreta y un matrimonio con María Magdalena. Sin embargo, Jesús dijo que todas las blasfemias contra él podrían ser y serían perdonadas si había arrepentimiento y fe. Y no hay una mejor ilustración de la blasfemia que odia a Cristo que lo que nos dijo el apóstol Pablo. Esto es lo que dijo él mismo. Y esto es muy importante. No es una ilustración. Quiero que mire lo que dijo en 1 de Timoteo 1, del 12 al 13. Pablo dijo, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo nos dice que su blasfemia fue cometida, nótese eso, en ignorancia. Lo que significa es de que antes de su conversión realmente él era sincero en su incredulidad, fue sincero en no entender la verdad acerca de quién era Jesús. Pablo era simplemente un fariseo santurrón que blasfemaba contra Cristo porque estaba tratando de proteger su religión. Eso lo hacía en su mente. Y aun cuando estaba equivocado, realmente pensaba que él estaba sinceramente honrando al Dios de Israel. Pero mire esto, este no fue el caso con los fariseos que decían que Jesús era el gobernante de los demonios. Ellos no actuaron por ignorancia, porque Pablo era un fariseo, ellos eran fariseos, pero Pablo era ignorante, ellos no eran ignorantes, ellos vieron los milagros de Cristo, escucharon sus enseñanzas y sin embargo en su corazón ellos deliberadamente, ellos sabían que Él era el Mesías, sabían las profecías y eligieron deliberadamente rechazarlo. Ahora escuchen muy atentamente. Los fariseos rechazaron a Jesús porque decidieron no prestar atención al testimonio del Espíritu Santo sobre ellos y decidieron ignorar el testimonio del Espíritu Santo sobre ellos, que obró a través de los milagros que hacía Cristo. Y esos milagros que Jesús hizo fueron demostraciones del poder del Espíritu Santo, obrando a través de él, así como el testimonio del Espíritu de que Jesús era el Mesías de Dios. Pero los fariseos eligieron deliberadamente ignorar el testimonio y la obra del Espíritu a través de Cristo hasta que se endurecieron y se volvieron tan insensibles al testimonio del Espíritu que en realidad ellos atribuyeron los poderes de Cristo a Satanás. Un gran teólogo, William Hendrickson, explicó con las palabras por qué los fariseos nunca podían ser perdonados. Escuche atentamente lo que quiso decir, por lo que este hombre explica precisamente de la blasfemia del Espíritu Santo. Y esto dijo: su pecado es imperdonable porque no están dispuestos a hollar el camino que conduce al perdón. Para un ladrón, un adúltero, un asesino hay esperanza. El mensaje del Evangelio puede hacer que clame: oh Dios, ten misericordia de mí, el pecador. Pero cuando un hombre se ha endurecido de tal manera que ha decidido no prestar atención a los susurros del Espíritu, ni siquiera escuchar su voz de súplica y advertencia, se ha colocado en el camino de la perdición. En otras palabras, la razón por la que el pecado contra el Espíritu Santo nunca puede ser perdonado es porque es equivalente a rechazar a Cristo con tal finalidad que nadie en este estado mental se arrepentirá y creerá en el Evangelio. Amigos, esta es la razón por la cual el pecado imperdonable nunca puede ser cometido por un creyente en Cristo. Usted no puede ni pensarlo, porque la blasfemia del Espíritu Santo es el pecado de rechazar permanentemente a Cristo. Por eso es que algunos nunca van a ser perdonados, porque usted está perdonado cuando acepta al Señor. Por eso
Verá, aquellos que deliberadamente se niegan a prestar atención a los claros impulsos y testimonios proporcionados por el Espíritu Santo se colocan en una posición en la que no hay nada más que Dios que pueda hacer para convencerlos de Cristo y su necesidad de ser salvos. Nadie puede ser salvo aparte de la obra y el testimonio del Espíritu Santo. Así que si usted rechaza su obra y testimonio, entonces no hay nada más que Dios pueda hacer para llevarlo en la fe en Cristo. Verá, al rechazar el testimonio constante del Espíritu Santo, mientras Él le da esta iluminación con respecto a Cristo y la necesidad de confiar en Él para la salvación, una persona puede llegar a un punto en su vida en la que ha rechazado tan deliberadamente la revelación y ha tomado una decisión acerca de Cristo que su corazón está tan duro que ellos nunca se arrepentirán, ellos nunca creerán en Jesús. Y los fariseos tristemente habían llegado a este punto y evidenciaban ese tipo de dureza en su corazón y la resistencia permanente al Espíritu Santo, atribuyendo la obra de Cristo al mismo diablo. Ahora me he tomado el tiempo para repasar esto porque yo no quiero que nadie que no sea cristiano esté preocupado de que posiblemente usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo, pensando que puede ser que algo que haya cometido, pero usted no lo ha hecho. Pero yo le digo a cualquier persona que no es cristiana que si posiblemente usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo al afirmar que Jesús y sus poderes eran satánicos, sin embargo, usted todavía está en peligro de cometer este pecado. Al llegar a un punto en su vida donde la dureza de su corazón puede hacer que usted esté más allá, cuando usted se niega aceptar el testimonio de Dios en su corazón, o su corazón puede estar tan endurecido hasta que usted llegue a un punto que no tenga ninguna esperanza de ser perdonado. Y si usted continúa rechazando deliberadamente la palabra de Dios acerca de Cristo y el Evangelio, se pondrá en peligro de endurecerse hasta el punto que no pueda regresar. Y entonces nunca habrá ninguna esperanza de ser perdonado. Y ahora, ¿hasta qué punto pasa esto en la vida de un creyente? Yo no sé, solo Dios lo sabe. Pero yo le diré que si usted sigue negando la llamada del Señor, esa es la blasfemia del Espíritu Santo y nada más. Así que volviendo a nuestro pasaje de Lucas 11, vemos que algunas personas de la multitud habían observado a Jesús expulsando un demonio de un hombre mudo que había blasfemado contra el Espíritu al atribuir el poder de Cristo a Satanás. Pero a medida que continuamos leyendo, vemos que otros de la multitud de ese día eran tan antagónicos hacia Jesús como aquellos que acusaron explícitamente al Señor de ser satánico. Y lo vemos en el versículo 16, en la cual decía, pero algunos estaban poniéndole a prueba, demandaban una señal del cielo. Ahora, estos hombres eran malvados, porque esta gente lo que estaba pidiendo en esencia es que si realmente estás trabajando por Dios, entonces pruébalo, demuéstralo. Enséñanos una señal milagrosa, espectacular del cielo, no solo un milagro terrenal como expulsar a un demonio de un hombre. Escuche, estos no eran buscadores honestos de la verdad. Estos eran gente que ya había decidido rechazar a Dios, que solamente decían esto para probarlo. Esta gente deliberadamente estaba pidiendo una gran señal espectacular, como llamar fuego del cielo, pero note, Jesús no lo hizo. No hizo lo que le pidieron porque él sabía que esta generación es una generación malvada que busca una señal y sin embargo no les dará una señal. Lo que se está refiriendo, no les dará la señal que le dio a Jonás. Es decir, él se está refiriendo que la única experiencia que les va a dar es que la única señal que vendrá es la de la resurrección de 3 días. Así que habiendo escuchado la acusación de que él hace milagros por el poder de Satanás, Jesús responde a este ataque dando 3 argumentos en respuesta a sus acusaciones. El primer argumento, que viene en el 17 y el 18,
Dice él, pero conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá en su reino? Porque vosotros decís, yo no echo fuera demonios en nombre de Belcebú. Ahora es muy probable que los acusadores del Señor hubieran hablado en voz baja tratando de agitar a las multitudes, pero no lo suficientemente alto como para que Jesús los escuchara, pero él sabía lo que estaba en su mente, así que él viene a decirles que irracional eran sus ideas y lo usa usando una analogía del mundo de la guerra física. Les recuerda que todos los que sabían que era cierto, pero era algo de sentido común, en el cual hablaba del mundo físico de la guerra. Ningún reino, ninguna ciudad o hogar que luche contra sí mismo seguirá manteniéndose firme. Es decir, la lucha interna rompe y destruye una organización. Ningún grupo que lucha contra sí mismo sigue siendo fuerte y poderoso. Eso es sentido común. Esto es una verdad de sentido común entendida por todos. La guerra civil o la lucha interna siempre resulta en la destrucción de una nación o un grupo de personas. Ahora, por eso fue lo que dijo Abraham Lincoln. Jesús simplemente tomó este principio de la vida bien entendido y lo aplicó al mundo espiritual del dominio de Satanás al hacer una pregunta en el versículo 18. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Lo que está diciendo aquí Jesús es que es como un conocimiento común que los reinos que luchan contra sí mismos se convierten en reinos arruinados. Entonces, ¿por qué Satanás lucharía contra sí mismo usándome a mí para expulsar los demonios de las personas? Es decir, tu acusación contra mí no tiene sentido, es ilógica, irracional y ridícula. Porque Satanás, como rey de un reino malvado, nunca me usaría a mí ni a nadie más para expulsar a sus propios soldados de su reino. Verá, lo que Jesús está diciendo a sus acusadores es de que una acusación contra él desafía absolutamente la lógica, porque la lógica exige que el diablo nunca luche contra sí mismo. Usted ve, Satanás puede ser extremadamente malvado, pero no es estúpido. Como un astuto maestro de la Biblia lo expresó acertadamente, dijo, es posible que en ocasiones los demonios de Satanás actúen de manera inconsistente y en conflicto con él y entre sí, pero a pesar del desorden de su reino, los límites de sus criaturas, sus falsos exorcismos y la confusión de los demonios, Satanás no expulsa a Satanás si no está dividido contra sí mismo. No hay armonía, confianza ni lealtad en su reino, pero no tolera la desobediencia ni la división. Por lo tanto, era absurdo acusar a Jesús de expulsar a demonios por el poder del gobernante de los demonios. Verá, el diablo nunca expulsaría a un demonio y liberaría a un hombre que estaba bajo su control, porque eso sería destructivo para su reino. Él quiere expandir su imperio, no disminuirlo. Ahora que el argumento de Jesús es importante, uno que usted puede usar para testificar a los incrédulos que piensan que Jesús era un fraude, porque usted va a encontrar a estas personas que era un mentiroso, era un fraude. Basado en el enfoque del Señor con estos fariseos, usted puede hacerle a un incrédulo esta pregunta convincente. Si Jesús no era de Dios, entonces, ¿cómo hizo todos esos milagros que decenas de personas observaron hacerlo? Por lo tanto, si su poder no procedía de Dios, entonces debe haber sido de Satanás. Pero desafía la lógica de pensar que Satanás atacaría y destruiría su propio reino utilizando a sus propios agentes para expulsar a los demonios. Eso no tiene sentido. Perdón. Y si Jesús no era de Dios, entonces, ¿cómo haría todos estos milagros? Esto es un argumento poderoso para usar en el evangelismo, que obliga a las personas a pensar en la debilidad de su incredulidad, que es exactamente lo que quieren que hagan. Y eso es lo que quieren que piensen. Lo que yo dije no tiene sentido, posiblemente. Así
que dando su primer argumento en respuesta a las acusaciones era que era ilógico. El Señor procedió a dar un segundo argumento para refutar a sus acusaciones, y en el argumento que le dijeron que era inconsistentes con sus propias creencias, o sea, no tenían ni siquiera relevancia. En el versículo 19 dice: y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? O sea que ese es un argumento fascinante y brillante utilizado por Jesús para responder a la acusación de que Él echó fuera a los demonios por el poder de Satanás. Y les recuerda a sus acusadores que muy probablemente eran fariseos, que algunos de sus propios discípulos, quienes se refirió a sus hijos, estaban involucrados en un ministerio de exorcismo. Eso es precisamente lo que Jesús quiso decir cuando dijo: entonces, ¿por quién ellos echan fuera ¿por quién los echan fuera a vuestros hijos? Es un hecho bien conocido en la historia que el exorcismo era un negocio próspero en el primer siglo. No solo los paganos se dedicaban a este tipo de trabajo, sino también había muchos hombres judíos involucrados en el exorcismo. Josefo, el historiador judío, registra en sus escritos que los exorcistas judíos usaban extraños encantamientos y tipos para sus ritos de exorcismo. De hecho, en Hechos 19 nos da un ejemplo de cómo un grupo de exorcistas judíos trató de expulsar demonios usando una nueva fórmula mágica de mencionar el nombre de Jesús y el apóstol Pablo, pero fracasaron estrepitosamente, al punto que Jesús estaba haciendo a sus acusadores. No era que algunos de sus seguidores tenían éxito en expulsar demonios como él lo hizo. Él no los estaba defendiendo o atacando la validez de estos exorcistas judíos, pero lo que estaba haciendo era señalar cuán inconsistentes eran en acusarlo de expulsar demonios por el poder de Satanás. Lo que Jesús en esencia estaba diciendo a los fariseos es que si ustedes creen que algunos de sus discípulos exorcizan demonios por el poder de Dios, no es incoherente de su parte pensar que yo no lo hago. Y la respuesta es, por supuesto, es inconsistente de su parte el pensar que los discípulos expulsaron demonios por el poder divino, pero Jesús, que hizo exactamente lo mismo, lo hizo por medio del poder de Satanás. Entonces, ¿por qué ellos tenían una división tan inconsistente detrás de un exorcismo y el poder del mismo? Simplemente porque ellos tenían prejuicios contra Jesús. Eso era todo. Verá, sus discípulos eran parte del establecimiento religioso de Israel que reafirmaba la justicia propia del sistema y la teología legalística de los fariseos. Eran sus antiguos alumnos, sus seguidores, los que naturalmente afirmaban a sus maestros, pero Jesús no se parecía a nada a ellos. Estaba fuera del establecimiento religioso de Israel y en lugar de afirmar a los fariseos, Jesús los denunció y los expulsó por ser hipócritas religiosos. Ahora, amigos, entiendan por qué los líderes religiosos judíos de los días de Cristo lo despreciaban, rechazaban, y por qué la gente de hoy, en una incredulidad endurecida, continúan odiándolo y rechazándolo. No tiene nada que ver con la falta de evidencia para creer que Jesús es exactamente quien afirmó ser. Los fariseos tenían todas las pruebas que necesitaban, pero aún así, cuando ellos lo vieron hacer milagros, aún así lo rechazaron. El verdadero problema de aquel entonces y que sigue hoy es que aquellos que intencionalmente rechazan a Cristo lo hacen porque tienen prejuicios en contra de Él. Y la razón por la que tienen prejuicios es porque ellos aman a su pecado y ellos no pueden soportar la luz de su justicia, porque expone su obscuridad. Esto es lo que dijo Jesús, como le dije más adelante en Juan 3:19, en el cual dice que, este es el juicio de la luz que ha venido al mundo, y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo lo que han hecho
malo lo aborrecen y se acercan a la luz por temor para que sus obras fueran descubiertas. Así que escuche, nunca esté usted intimidado por aquellos que dicen ser eruditos e intelectuales y que están tan bien educados que deben de conocer la verdad. Esa gente que rechazan a Cristo es por su pecado, por su mismo pecado en su corazón. No es porque no hay suficiente evidencia de que Jesús es exactamente quien dijo quién era. Y esto lo vemos como ellos le dice, como sus acusadores están equivocados, como lo vemos en el versículo 19. Les dice ahí, porque por consiguiente ellos serán vuestros jueces. Así que él dice, a partir de lo que ustedes digan, usted se va a dar cuenta, ellos solamente se están condenando a sí mismos y ustedes lo apoyan, porque por el otro lado, si dicen que expulsaron demonios por el poder de Dios, entonces su acusación contra mí no tiene peso, porque eso es exactamente lo que hago. Verá, el punto del Señor en todo esto es que su acusación contra él de expulsar demonios en el nombre de Satanás era inconsistente con su propio sistema de creencias y se basaba en prejuicios en lugar de evidencias claras. Así que habiendo dado dos argumentos para refutar su acusación, en el cual el tercero que él contestó en su tercero, él ignoró la evidencia de que su poder provenía de Dios y no de Satanás. Pero él dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora, las palabras de Jesús señaló a sus acusadoras, diciéndole, y si así es como saco a ellos por el dedo de Dios, entonces eso podría pasar. Pero cuando él dijo, como yo estoy sacando a los demonios por el poder de Dios, entonces, ¿cómo podrá ser que pudiera hacerlo por medio de Satanás? No, esto les dice que yo soy el verdadero Mesías, y lo que Jesús quiere que entiendan es de que dado que su acusación de que él es un agente de Satanás y no tiene sentido alguno, entonces lo único que tiene sentido es de que él debe de ser el verdadero Mesías y Rey, haciendo sus milagros por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, la expulsión de los demonios que están viendo son demostraciones del poder de su reino. Y para recalcar esta verdad de que él ha sido empoderado por Dios en vez de Satanás, Jesús da una imagen que ilustra el poder de su poder, que es más grande que las del Señor. Y él le dijo, cuando un hombre fuerte que lo atacan y lo vence y le quitan todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín, pero cuando alguien más fuerte lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas, las cuales ha confiado y distribuye su botín, él no está conmigo, sino contra mí. El que está conmigo se queda. Así que él previene a toda la gente que le quiten sus posesiones de un hombre fuerte que se queda, y dice, nadie, si hay una persona que puede venir y dañar la casa de un hombre fuerte, es porque es más fuerte que él, pensarían. Así que el hombre más fuerte de esta historia están hablando es Satanás, y los bienes valiosos de esa casa de Satanás son los hombres y las mujeres que el diablo ha tomado prisioneros a través de la posesión demoníaca. Del mismo modo, en esta historia, Jesús es el ladrón que ha irrumpido en la casa de Satanás, lo ha dominado y se ha llevado a los que habían sido cautivos por el diablo, expulsando a los demonios de ellos. Y el objetivo de esta historia es decirles que aquellos que acusaron a Jesús de trabajar bajo Satanás, ¿no es obvio que tengo el poder de atar a Satanás y a sus demonios malvados? ¿No parece obvio para ustedes? ¿Acaso mis milagros, especialmente la expulsión de demonios, no ha demostrado suficientemente mi poder y autoridad sobre Satanás? En numerosas ocasiones he entrado en su casa, lo he atado y me he llevado su propiedad. Y si después de ver toda esta evidencia
que yo soy el Mesías, el Rey, todavía no cree que soy el Mesías y el Rey, entonces estás ignorando la evidencia obvia y clara. Y amigos, esta es una verdad muy importante que la gente tiene que estar muy familiarizada y que la gente tiene que entender. Porque usted tiene suficiente evidencia y usted tiene suficiente conocimiento para aceptar que Jesús es exactamente quien dice ser. Y aunque es posible que nunca usted ha visto a él expulsar a un demonio de alguien, sin embargo, ciertamente ha visto demostraciones muy claras de su poder sobre Satanás y usted ha visto las vidas transformadas por Jesús, porque el mismo Jesús los ha hecho libres de una vida de obscuridad. ¿Usted ha conocido algún amigo, algún pariente, alguna persona cercana que ha transformado una vida por medio de Jesús? Y cada creyente en Cristo que nosotros conocemos es una demostración viviente del poder de Cristo sobre Satanás, porque algún día estuvimos muertos en nuestros pecados, en el pecado de nuestro corazón, y ahora ya somos libres. Y le estoy diciendo cuando en Efesios 2, del 1 al 10, nosotros somos la obra del Señor, ahora somos sus creyentes, estamos creados en Dios para su buena obra y de vivir una vez en los deseos de nuestra carne. Ahora somos la gente que trabaja, los seguidores de Dios, que somos la prueba viviente por medio de la gracia de Dios. Esa es la prueba viviente de que Cristo ha atado a Satanás y nos ha transferido del reino de las tinieblas a su reino de luz. Así que escuche, si usted ha visto la evidencia del poder transformador de Cristo en la vida de un creyente, ¿qué hace? Venga a Jesús, no la ignore como si fuera de algo de poca importancia. No lo ignore. Usted ha visto suficiente. Crea en Jesucristo. Y ahora, mientras nosotros que vimos esta mañana, así que mientras esta gente acusó a mismo Jesús de que era satánico, ellos habían tomado una decisión de que ellos iban a negarlo, de que ellos tenían ese prejuicio, habían cerrado sus corazones y no se iban a regresar. Y así que si usted está aquí y usted está escuchando, no es demasiado tarde para usted. Si usted nunca ha confiado en Jesús, deje que hoy sea el día de su salvación. Nosotros no sabemos cuándo nuestro corazón se va a endurecer tanto que no va a haber regreso. Así que mientras usted siga escuchando su voz, responda. Oremos. Padre, gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por tu palabra esta mañana. Estas son palabras fuertes, son verdades que muchos cristianos nunca han escuchado antes posiblemente, y por cualquier persona que está aquí que ha tenido esa dificultad, que creen que han tenido un pecado imperdonable y que no saben cómo salir adelante, que sepan que no es así, Señor. Y oramos por aquellos que no te conocen y que se niegan, que tú les des esa claridad y ese miedo en su corazón de que pueden alcanzar un punto en su vida en la que a lo mejor ellos no podrían ya regresar y responder a tu llamado. Así que te pedimos que trabajes en el corazón de la gente y que posiblemente sea este el día que vienen a ti. Y todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo. Si usted quiere hablar.